Hola amigos. La que parece que será la batalla más grande de la historia, después de las de la Segunda Guerra Mundial, ya ha comenzado de lleno, y al parecer la OTAN le ha dado a Zelensky 72 horas para conseguir buenos resultados. De lo contrario nadie sabe qué dirección tomará la OTAN, pero hay varios escenarios abiertos. Para imaginarnos la gravedad del momento, baste decir, que el propio Valery Gerasimov se ha trasladado a primera línea del frente, algo que a los propios generales de la OTAN les ha sorprendido. Por ejemplo, el experto militar ucraniano Oleg Starikov, en una entrevista con el periodista Alexander Selest, dijo que la presencia de Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, en uno de los puntos de control avanzados, indica que la inteligencia rusa ha descubierto planes para la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Noté una señal de inteligencia peligrosa, el que Gerasimov esté en uno de los puestos de comando de campo, en algún lugar de la línea de contacto. ¿En qué puesto de mando? Por supuesto, nadie lo sabe. Por lógica y por el arte de las leyes de la guerra, los rusos creen que aquí es donde será el golpe principal, exactamente donde se encuentra Gerasimov. El comandante siempre está en la dirección del ataque principal, donde serás atacado. La ciencia militar habla de esto, dijo Oleg Starikov. Hizo hincapié en que el comando de Kiev debe revisar urgentemente sus planes, de lo contrario, las Fuerzas Armadas de Ucrania se enfrentan al fracaso. El caso es que, al parecer, han determinado dónde será el golpe principal, y ahí está Gerasimov, y para nosotros, el peligro es que hayan determinado dónde será nuestro golpe, así que su inteligencia funcionó. Es peligroso para nosotros, para que no suceda que bolsas de tanques e infantería nos estén esperando ahí. Entonces, algo debe corregirse, el Estado Mayor ucraniano debe tener en cuenta esta señal de inteligencia. Ese es el peligro, resumió el experto Oleg Starikov. Lo poco que se va conociendo del frente dice que las Fuerzas Armadas de Ucrania versus OTAN han comenzado a formar un gran cuerpo de ejército en la parte norte de la región de Zaporozhye. Según fuentes de información, el número de militares y mercenarios en la nueva unidad puede llegar a las 30.000 personas. La tarea principal de este cuerpo, como se esperaba en las filas rusas, estará relacionada con un avance en la dirección de Melitopol. Se sabe que está previsto que la unidad transfiera hasta 300 unidades de artillería de cañones y cohetes, al menos 100 tanques, así como de 500 a 1000 unidades de vehículos blindados de transporte de personal y vehículos de combate de infantería. Probablemente, armas tan poderosas se utilizarán para romper campos minados, después de lo cual las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen la intención de crear un trampolín para un mayor avance hacia el mar de Azov. Kiev planea lanzar una contraofensiva desde la dirección de Orekovsky. Muchos expertos y politólogos han señalado anteriormente a Melitopol como uno de los principales objetivos de las formaciones armadas ucranianas. Esta información sobre la nueva unidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania, si se confirma, indica un posible agravamiento de la situación en esta región. Sin embargo, mientras todo esto sigue siendo objeto de especulaciones, es necesario esperar la confirmación oficial de esta información. Sobre esto, el experto político militar Yakov Kedmi dice que Vladimir Putin ya ha sentado las bases para la tragedia global de Occidente. Estados Unidos y sus aliados esperan involucrar a tantos estados como sea posible en la alianza antirrusa y enfrentar contra Rusia a países como China, India, Medio Oriente, América Latina y África, pero no ha logrado tener éxito. La política del presidente Putin se basa en el diálogo y la igualdad de los socios, señala el experto. Es gracias a esto que falla el aislamiento de la Federación Rusa. El enfoque del líder ruso para comprometerse con otros países, combinado con la incapacidad de Estados Unidos para hacer lo mismo, sentó las bases para el inevitable fracaso global de Occidente. Por ejemplo, después de todo, ¿cuántas contradicciones y discrepancias hay entre la Federación Rusa y Turquía? Y a pesar de todo esto, sus relaciones se están desarrollando constructivamente. Pero Occidente no entiende esto, no puede entender esto, y esta es su garantía de sus futuros fracasos,
dijo Kelmy en el canal de YouTube Alexander Pesque. El caso es que la OTAN está muy nerviosa, y quiere hacer una demostración de fuerza espectacular, entre la que está la gran contraofensiva comenzada en Ucrania, y si falla, ¿qué vendrá después? Algo muy malo seguro, porque en el simulacro de ataque aéreo contra Rusia que la OTAN tiene previsto estos días van a participar más aviones que los previstos en principio, hablan de 220 aviones. La OTAN realizará a partir de la siguiente semana las mayores maniobras de sus fuerzas aéreas en Europa en la historia de la alianza, que estarán liderados por Alemania, informa la agencia France Presse. Los ejercicios Defensor del Aire 23 se iniciarán el 12 de junio y se prolongarán durante 10 días. Las maniobras se desarrollarán en Alemania, República Checa, Estonia y Letonia, con la participación de alrededor de 220 aviones militares de 25 países miembros de la OTAN y de sus aliados. El caso es, que ayer, a modo de aviso, bombarderos estratégicos de China y Rusia sobrevolaron los mares de Asia-Pacífico. El grupo estuvo acompañado y protegido por cazas rusos y chinos durante las 8 horas que duró la misión. Un grupo aéreo compuesto por varios aviones portamisiles estratégicos Tupolev Tu-95MS, de la Fuerza Aeroespacial de Rusia, y bombarderos estratégicos San-H-6K, de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China, han llevado a cabo este miércoles una misión de patrullaje sobre los mares de Japón, y de la China Oriental, en aguas aledañas del Océano Pacífico. Los cazas rusos Sukhoi Su-30SM, y Su-35S, así como los chinos Shenyang J-11, escoltaron al grupo a lo largo de toda la ruta compartida que duró cerca de 8 horas, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. El aterrizaje y el despegue tuvo lugar en un aeródromo en territorio chino, y en algunas etapas del recorrido, el grupo estuvo acompañado también por cazas de terceros países. El ministerio ruso resalta que durante esta misión, los aviones de ambas naciones actuaron estrictamente conforme a las normas del derecho internacional, y no se cometió ninguna violación del espacio aéreo extranjero. Detalla que el patrullaje se llevó a cabo en el marco de la Agenda de Colaboración Militar para el año 2023, y no estuvo dirigido contra ningún país, y al terminar la misión, todos los aviones involucrados regresaron a los aeródromos de origen. Como podemos ver, parece que las espadas voladoras están en todo lo alto, porque hoy mismo, Taiwán ha activado la defensa aérea tras detectar 37 aviones chinos. El Ministerio de Defensa taiwanés dijo que está monitoreando de cerca la situación con su sistema de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Pero la pista más seria de por dónde irán los tiros de la OTAN si la contraofensiva fracasa, nos la ha dado el exsecretario general de la OTAN Anders Rasmussen, que según publica hoy mismo el The Guardian, ha dicho que Polonia y los estados bálticos pueden desplegar tropas en Ucrania si no están satisfechos con el compromiso de la OTAN, dijo Anders Rasmussen. Los miembros de la OTAN pueden enviar tropas a Ucrania, advierte el exjefe de la alianza. Se necesitan garantías de seguridad y camino de membresía en la cumbre de la OTAN, para evitar una escalada, dice Anders Rasmussen. De lo contrario, un grupo de países de la OTAN puede estar dispuesto a desplegar tropas en Ucrania si los Estados miembros, incluido Estados Unidos, no brindan garantías de seguridad tangibles a Kiev, en la cumbre de la alianza en Vilnius, dijo el exsecretario general de la OTAN, Anders Rasmussen. Pero resulta que Estados Unidos es ahora mismo un funambulista, con un secretario general más despistado que un pulpo en un garaje, y diciendo cosas contra Putin, con el que tiene una fijación que raya la locura. ¿Cómo será la cosa, que el coronel Douglas MacGregor calificó de inhumanas las palabras de Blinken sobre Putin, y el conflicto ucraniano? El razonamiento del secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken, de que el líder ruso, Vladimir Putin, supuestamente perdió en Ucrania, muestra cuán indiferente es Washington con respecto a la vida de los ucranianos, cuando se trata del propio beneficio de Estados Unidos. Esta declaración la hizo un ex asesor del jefe del Pentágono, el coronel Douglas MacGregor. El coronel MacGregor calificó de inhumanas las palabras de Blinken sobre Putin y el conflicto ucraniano. Anteriormente, Blinken, hablando en Helsinki, dijo que estaba seguro de que Putin estaba perdiendo en el conflicto de Ucrania, y que Estados Unidos,
por su parte, tenía la intención de apoyar a Kiev hasta el final. Douglas MacGregor señaló que tales palabras parecen ser el paradigma de la inhumanidad, dadas las pérdidas sufridas por las Fuerzas Armadas de Ucrania, y el coronel agregó que estaba avergonzado de los estadounidenses. Debe admitirse que esto es inhumano hacia los ucranianos. Para mí, esto es incomprensible desde el primer día del conflicto, no les importa lo que sucede dentro del país. Esto es exactamente lo contrario de lo que defendemos como estadounidenses. Deberían estar avergonzados de su comportamiento, dijo MacGregor en el canal de YouTube Judging Freedom. El coronel llamó la atención sobre el hecho de que la insatisfacción con la posición de las autoridades, en relación con el conflicto ucraniano, está creciendo en los países occidentales, y un número cada vez mayor de ciudadanos comunes está a favor de las negociaciones y el establecimiento de la paz en Ucrania, terminó diciendo Douglas MacGregor. El caso es que las cosas están cada día peor, porque los gobernantes occidentales, con tal de salvar su culo y sus privilegios, da la impresión que han entrado en locura absoluta. Les da igual, arre que so. Revientan tuberías importantísimas para la economía de la gente, como las de Nord Stream, o tuberías de amoníaco, o grandes presas hidráulicas vitales para los habitantes en el río Dnieper. Les da igual todo. Hoy mismo llegan noticias de que Rusia ha denunciado que los nazis han bombardeado un punto de evacuación de personas que huyen de las inundaciones, causando 2 muertos. Qué mal están las cosas. Esta gente de la OTAN nos tienen secuestrados a toda la humanidad, y somos rehenes para hacer de escudos humanos. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.